Sí, porque como dices, es una crisis larga y compleja. Entonces, nos habéis preguntado muchas veces por ella y nosotros hemos dicho que haríamos un programa monográfico porque necesitábamos, pues eso, poder dedicarle más tiempo y más matices. El mapa que veis en pantalla es el mapa que hemos hecho para el artículo. También quiero señalar, y esto lo podemos ir diciendo durante el programa de hoy, que hemos dejado hoy en abierto ese artículo de Texas. A partir de hoy lo vais a poder encontrar gratuito. Antes lo teníamos solamente para los suscriptores, por esta cuestión de tanta actualidad y que queremos que, bueno, siempre si nos dais ese apoyo en la página web, luego haremos más promo, pues podremos dejar este tipo de contenido más accesible. Entonces el artículo con este mapa está gratuito, ¿vale? A partir de hoy. Y bueno, lo que veis en el mapa son los estados republicanos en color rojo que han apoyado a Texas, no son todos, ahora podemos matizar, y el resto de estados son los que no han mostrado apoyo a Texas con respecto a la crisis que se da. Bueno, aparentemente es una crisis entre el estado de Texas, el gobierno regional local de Texas, del estatal es la palabra más correcta, y por otro lado el gobierno federal, ¿no? Que es ese gobierno de Joe Biden, de la Unión, desde, bueno, lo que se llama el gobierno central, ¿no? En muchos países. Vale, bueno, pues estos son como los dos sectores. ¿Por qué se ha producido esta crisis? Lo primero que tenemos que entender es que es una cuestión de largo recorrido, ¿no? Una crisis migratoria y una crisis humanitaria. Por un lado, la crisis migratoria ha sido uno de los grandes focos de los republicanos, pero veo que preguntabais antes por el chat por las políticas que llevaría a cabo Donald Trump. Por lo tanto, es muy importante entender que la política migratoria se ha endurecido mucho durante estos últimos años. En general, durante el periodo de Donald Trump, la retórica creció mucho y se hablaba de incrementar el control migratorio, cerrar las fronteras, ampliar el muro, todas estas cuestiones que ya nos sonarán, no son para nada nuevas, ¿no? El muro en general viene desde hace décadas y no lo ha inventado Donald Trump. Incluso ha seguido algunos pequeños tramos en ampliación durante el periodo de Biden. La cuestión es que Biden ha primado otra política que era la de, bueno, pues mantener la frontera dura, pero sin elementos que puedan ser lesivos para la cuestión humanitaria. ¿A qué me refiero con esto? No a abrir las fronteras, sino que Texas había instalado una serie de concertinas a través de la frontera. Y hay un debate sobre quién tiene esas competencias de migración, realmente quién tiene la capacidad para decidir si es legítimo situar esos elementos en la frontera o no lo es. El gobierno de Biden decidió que podía mandar a la patrulla fronteriza, que es una fuerza federal que podía retirar las concertinas, y no pasó nada, ¿no? Durante estos últimos meses ha habido un litigio en el que el estado de Texas llevó a la justicia bueno, pues al gobierno federal por este tipo de interferencia, y algunos juzgados, me parece que era de apelaciones, el de Nueva Orleans, pero se había llevado al tribunal estatal, le había dado la razón a Texas, de alguna manera, porque lo que se dijo era que, bueno, que ellos podían acceder, ¿no? Entonces, Texas mandó a la Guardia Nacional a el punto donde la patrulla fronteriza del Estado central, del gobierno federal, había intervenido, que era el paso de Eagle Pass, ¿no? Que está en un parque. Bueno, Eagle Pass ha sido el epicentro de la crisis entre Texas y el gobierno federal. El gobierno de Texas se hizo con el control del parque, se hizo con el control de ese punto fronterizo y ha reinstalado las concertinas, ¿no? ¿Qué ha ocurrido desde entonces? Que se ha acudido para evitar una crisis constitucional a la Corte Suprema. La Corte Suprema es la que tiene que interpretar como un tribunal constitucional quién tiene la razón cuando ambos han intentado, pues por un lado, retirar las concertinas y por el otro lado, poner las concertinas. Y esto ha ocurrido ya durante el mes de enero, ya estamos en el mes de enero, y ahí la Corte Suprema no ha dado a entender que se pueda intervenir, pero sí que ha modificado los supuestos que se estaban aplicando, ¿no? Y la interpretación que decían del anterior juzgado. La Corte Suprema dijo que solo con el supuesto de emergencia médica para que la patrulla fronteriza pueda intervenir por cuestiones humanitarias no era suficiente, porque justo una semana antes habían muerto 3 migrantes en la frontera. México tuvo hasta que intervenir en la zona del Río Grande para evitar que se muriera más gente, ¿no? en ese paso fronterizo de Estados Unidos y México.
y la Corte Suprema le dio la razón, en este caso, al gobierno de Biden, señalando que no era suficiente con el tema de emergencia médica y que se podía interpretar que había riesgo de muerte muy real en ese paso y, por lo tanto, el gobierno central, federal, podía intervenir en la frontera con México. Por ahora no ha intervenido, no ha vuelto a intervenir, mejor dicho, pero anticipándose a eso, que podía dar lugar a una crisis constitucional, que es a donde vamos, el gobierno de Texas, pues eso, consolidó a la Guardia Nacional, reforzó las concertinas, lanzó un comunicado súper duro en el que prácticamente aseguraba que Biden había fallado a la Unión y a los estados. Era un tono que recordaba bastante a la guerra de secesión. Y por otro lado, los otros 25 estados republicanos, bueno, estos que veis en color rojo, esos 25 estados han emitido un comunicado conjunto en el que se da ese apoyo a Texas y se condena a la administración de Biden. Posteriormente ya se han ido hasta planteando enviar sus propias guardias nacionales a defender la frontera de Texas por si hubiera algún tipo de intervención estatal, federal, que limitara la actuación de la Guardia Nacional y quitara las concertinas. Es una cuestión un poco extensa, pero es lo que ahora mismo tenemos sobre la mesa y podemos matizarlo, ampliarlo y explicar lo que haga falta. Sí, tenemos de hecho alguna pregunta. Por ejemplo, Vitus nos pone sobre la mesa el fallo de la Corte Suprema para que las fuerzas federales pudieran entrar y retirar las concertinas. No sé si quieres comentar esto también. Y también, nos pregunta Misco por este relato por parte de algunos sectores estadounidenses de que México, el Estado en sí de México, las autoridades públicas de México son las culpables del aumento de la inmigración en Estados Unidos. Ni siquiera, además, cuando uno ve esta retórica, ni siquiera es acusación exclusiva en referencia a los migrantes, sobre todo de nacionalidad mexicana, sino que incluso desde ciertos sectores se acusa al Estado mexicano de ser el culpable de la inmigración, cuando esa inmigración viene incluso de otras nacionalidades, ¿no? Sí que se le ha acusado a México constantemente. De hecho, es una de las diferencias, ¿no? Mientras que los demócratas han llevado tradicionalmente una retórica más de integración y de que estos migrantes había que incluso regularizarlos a muchos de los que llevan ya bastante tiempo en el país, sobre todo durante la campaña de Obama, ¿no? Aquello de que le garantizó un impulso en el voto latino, por ejemplo, pero la realidad es que se siguieron batiendo récords de deportaciones masivas, ¿no? con Obama, y Trump ha prometido ya continuar con la mayor deportación masiva, ¿no?, de la historia de Estados Unidos, porque ha aprovechado esa ventana en la que los gobernadores republicanos se han puesto de acuerdo para emitir ese comunicado, ¿no? Y han apoyado la política de mano dura con la migración, con esas nuevas limitaciones, para culpar de nuevo a México, centrar sus esfuerzos en México y proponer nuevamente que los paquetes que se quieren sacar de ayuda económica para distintas guerras, principalmente para Ucrania, vayan vinculados a un refuerzo de la política migratoria en la frontera con México. Esto es algo que os hemos contado muchas veces y que tiene bastante importancia, porque si se ha paralizado la ayuda a Ucrania, a veces se decía, no, es que también se puede sacar a cambio una partida para ayudar a Israel. Bueno, la realidad es que a los republicanos les interesa sacar adelante lo de Israel, pero se ha intentado siempre vincular. Por eso ha fallado en sacar adelante los paquetes individuales para la frontera. Me acuerdo que hasta para construir el muro en su momento se tuvo que declarar la emergencia, ¿no?, nacional por parte del gobierno de Trump para redistribuir fondos. Pero ahora no se consiga sacar adelante los paquetes individualmente, por lo menos el de Ucrania, incluso el de Israel, que pueda contar con simpatías en los dos partidos, sobre todo en el republicano, también se está tirando porque lo quieren vincular uno con el otro, y los republicanos han puesto aún más el foco en que se dé el dinero a la política migratoria y fronteriza con México. De modo que si no sale adelante una cosa es muy complicado que salga otra. La ayuda a Ucrania ya se paralizó aparentemente el mes pasado, y cuando se ha intentado desatascar esta crisis de Texas, que como digo, el día 11 creo que... el día 12 fue cuando murieron esos 3 migrantes, después de que la Guardia Nacional, creo que fue el día 11 de enero, interviniera en Eagle Pass, y luego en la semana siguiente fue el veredicto de la Corte Suprema, con lo cual
se ha puesto tan candente la política entre Texas y los republicanos frente a los demócratas y el gobierno federal que es quizá ahora más difícil que hace 2 meses llegar a ese acuerdo por la ayuda a Ucrania y a Israel, porque a ambos en plena campaña electoral les interesa mostrar dureza con su posición en migración, tanto para pues implementar más medidas como para evitar que los otros las implementen. Así que sí, la situación con México se ha convertido en central totalmente. Bueno, tenemos alguna pregunta más por aquí. Nos preguntan, por ejemplo, si qué números está manejando el gobierno de México en este sentido. No sé si tenemos ese dato. Y también nos preguntan por la inmigración, entiendo, hacia México por parte de MICPAER. Bueno, son dos temas que habrá que preparar igual para otro directo, porque tiene más que ver con política interna mexicana, ¿no? Entonces, quizá en otro contexto. Sí, pero vamos, hay acusaciones de todo tipo. Se está diciendo que son como millones de refugiados, de migrantes, claro, no hablan de refugiados, hablan de migrantes irregulares, aunque ellos hablan eso de migración ilegal, calificada de todo tipo de adjetivos, desde México hacia Estados Unidos, no al revés. Y sobre todo eso, yo he visto cifras de hasta 6 millones que decían, pero a saber, o sea, ese tipo de cifras a veces suelen estar políticamente pues manipuladas, ¿no? Las de los republicanos, sobre todo, mueven mucho las cifras hacia que Estados Unidos, desde los estados demócratas, se están convirtiendo como en santuarios que ellos dicen y que por lo tanto están recibiendo a miles o están promoviendo la llegada de miles de migrantes hacia sus fronteras, hacia las de los estados sureños, que son los que las rechazan en ese sentido, ¿no? Sobre todo hemos visto la declaración de Texas, la de Oklahoma y la de Florida, que han sido como 3 de los más duros. Y es importante políticamente porque no solo se trata de Greg Abbott, que es el gobernador de Texas, sino que, por ejemplo, el de Oklahoma ha hablado de mover la Guardia Nacional, la del Estado. Creo que recientemente ha sido también Indiana, pero son varios estados los que están hablando de mandar efectivos, es decir, a sus guardias nacionales a Texas, a defender la frontera. Y Florida es súper importante en ese sentido por 2 motivos. Primero, porque uno de ellos era Ron DeSantis, el gobernador que actualmente sigue en el poder y que ha sido clave para la campaña republicana de la que vamos a hablar. Y luego porque Florida es un estado muy importante para las elecciones presidenciales. Texas es muy importante para las primarias, entonces puede estar en disputa o no estar en disputa, pero el estado más interesante de esta zona va a ser Arizona, que lo veis también bueno, lo hemos dejado en color gris porque no está apoyando a Texas, tiene una gobernación demócrata, pero es importante porque los estados que pueden llegar a estar en juego si hubiera un equilibrio mucho mayor son justo esos, Arizona principalmente, y bueno, pues se ha hablado mucho de Florida, a veces lo dábamos más por consolidado, pero tampoco tienen que relajarse en ese sentido. Y luego hay varios estados que podéis ver que pueden estar en liza, como Kentucky y Kansas, que son 2 estados que están en color gris y que también van a ser importantes porque hay un fuerte electorado republicano. Sin embargo, están actualmente gobernados por demócratas. De hecho, ya por terminar un poco con el tema de los demócratas, los estados sureños están mandando o han ido mandando durante los últimos años distintas caravanas de migrantes hacia los estados demócratas. Esto lo hemos visto, por ejemplo, hasta las midterm del 2022. Texas y Arizona estaban enviando pues, más de 10.000 migrantes hacia zonas como Washington, D.C., Nueva York e Illinois, ¿no? Illinois sobre todo importante por Chicago, que es el centro demócrata que hace ese gran agujero del Rust Belt republicano cuando lo es. En fin, bueno, por no enrollarme más, luego voy contestando más cositas, que si no...
Perdón, estaba muteado. Decía que recordad que ahora en un ratito vamos a ir también con las primarias republicanas. Vamos a tener que analizar ese caucus barra primaria de Nevada, y digo barra porque ha habido dos simultáneamente, ¿no? Entonces es interesante explicar por qué, y va a haber que hablar de eso. Mientras tanto vamos a seguir con preguntas, porque además hay bastantes preguntas en este sentido. Muy bien. Gracias, por cierto, a Juance por esa suscripción, que son ya 3 meses aquí con nosotros, cumple 3 meses. Bueno, pues gracias por el apoyo que nos das aquí con Prime, que recordad todos que es gratis. Ahora iremos con un recordatorio en ese sentido, pero bueno, muchísimas gracias a todos por ese apoyo. Nos preguntaban, por ejemplo, fíjate, esto es un poquito especulativo, ¿no? Yo creo que no estamos en esa situación, pero preguntaba Escéptico, dice, ¿no os da la impresión de que poco a poco Estados Unidos está creando un caso para justificar una futura intervención de México? Bueno, yo creo que estamos lejos temporal y en términos de saltos, ¿no? Para que se llegase a dar esa situación, y evidentemente sería, sería una cuestión muy importante. No necesitan crear un caso con tema migratorio ahora mismo. Hay ya como 3 casos que tienen más o menos abiertos los republicanos para una posible intervención armada en México. O sea, no es una locura, desde luego. La cuestión de la migración la han intentado solventar con esto, ¿no? Con el tema del refuerzo del muro. Por eso siempre se ha asociado a Trump la dureza de ese muro que, como digo, construyó Clinton, ¿no? Parece que es un poco paradójico que Clinton crease ese muro y nos quedáramos con la idea de que fue Trump, cuando se rivalizó con Hillary, en este caso no con Bill, el que lo estaba proponiendo, porque lo que intentan es como mostrar más dureza frente a la migración con México, hacer pagar a México por el muro. Todo esto que se decía desde la campaña de 2016 era muy importante, pero ahora todo esto ya está asentado, porque Joe Biden no ha retirado estas cosas. De hecho, se han avanzado en secciones de Arizona, como decía. Entonces, como pasa con el tema de Israel, que han superado ya lo que asentó en esos hechos consumados Donald Trump, pues Joe Biden y la administración demócrata han normalizado que ahora los republicanos vayan a por más, pues más medidas. Se ha hablado desde algunos sectores de mandar a los buques a bloquear la frontera. Se ha hablado de muchas cosas que no están ahora mismo sobre la mesa realmente, pero sobre la cuestión de una intervención armada, más que la cuestión migratoria en sí, que como digo sería un refuerzo novedoso el que se buscaría, o ahora por ejemplo con las concertinas, lo que sí se ha planteado es el tema de las drogas, ¿no? El tema del fentanilo, que es una verdadera crisis sanitaria sin igual en Estados Unidos, en zonas muy importantes del país, zonas de suburbanas, que encima son zonas clave para las elecciones, en muchas de ellas. Y claro, ahí uno de los argumentos que se esgrimen es que el centro de producción o de narcotráfico, que es verdad que hablamos muchas veces de cómo las redes de narcotráfico son hiperimportantes, ¿no? En México, pues se encuentra en el país vecino y no se encuentra en Estados Unidos. También se ha utilizado esta acusación contra China, pero en general el que está al alcance es México, y no son pocos ya los republicanos que han propuesto una intervención armada sobre México para eliminar a ciertos cárteles. Digo ciertos porque dudo mucho que sean capaces de hacer una campaña general. Digo yo que entrarán en la dinámica en la que ha estado México mucho tiempo y acabará siendo algo propagandístico, si es que se hace, pero ya de por sí es de extrema gravedad porque el propio AMLO lo ha considerado así. Y otra situación que Donald Trump ya planteó era la de declararlos como grupo terrorista para que sean legítimas las acciones en el exterior del país y por lo tanto haya una base legal para poder intervenir. Esto se ha planteado y no son pocos los republicanos que lo plantean, así que no lo dejo como una tontería. Bueno, vamos a ver alguna preguntita más que tenemos por aquí. Recordad, por cierto, está fijado en el chat el artículo que tenemos escrito sobre esta situación, sobre la crisis entre Texas y el gobierno federal, para que podáis indagarlo un poquito en mayor profundidad, o más que en mayor profundidad, porque la verdad que las explicaciones de aquí de Al están siendo bastante completas. Lo que sí podéis guardároslo para leerlo con cierta calma y extraer un poco más conclusiones por ahí, ¿no? Vamos a seguir con las preguntas. Ya veis que es un tema complejo, es un tema difícil. Sí, claro, dice Carlos, una eventual intervención militar en México sería bajo la justificación, por así decirlo, de apoyar al gobierno mexicano contra los cárteles, que además es una cuestión que retóricamente sabemos que está muy, muy, muy encima de la mesa. Y nos preguntan también por las posibilidades de Biden
en este contexto, ¿no? Las posibilidades electorales de Biden. Que esto igual merece más la pena tocarlo después, Ujú. ¿no? Sí, las dos cosas. A ver, en principio Morena ha rechazado esta posibilidad. Lo rechaza muy fuertemente, pero todo sea que llegue un presidente que lo imponga y o te enfrentas a Estados Unidos y declaras una intervención armada, una invasión, cosa que sería de una gravedad enorme para un gobierno mexicano, ¿no? Tener que asumir que estás siendo invadido y que no vas a combatir, o que ¿qué haces? Combates al invasor. Es decir, es muy probable que llegado al caso, igual que pasó con el muro o que llegó con el tema de la renegociación del NAFTA y el Telecan finalmente, ¿no? El Temex, AMLO acabó transigiendo, se acabaron haciendo acuerdos con Donald Trump. Entonces, es una posibilidad que llegado el caso se intente apoyar en, no, vamos a dar soporte, vamos a dar ese apoyo a México para que luche contra los cárteles. Bueno, es que esto es ignorar la propia dinámica política de México y cómo están deinstitucionalizados algunos miembros de los cárteles. Entonces, la cuestión aquí es si México lo acepta o no. Por ahora dice que no, y si los republicanos llegan a proponerlo más allá de simple retórica electoral, porque no es una cuestión de consenso, es una cuestión de algunos sectores más radicalizados. Y también lo hemos visto, bueno, pues en temas de la frontera como Texas bueno, esta crisis que estamos explicando ahora, ha subido mucho el tono porque justo lo que ha servido para romper con el gobierno federal, después de esas declaraciones diciendo que Biden ha fallado a la Unión, ha fallado a los estados, que está violando los estatutos porque no defiende bueno, la soberanía del país al no cumplir con las obligaciones en migración en defensa de los estados, la respuesta fue Texas declarando la invasión. Declaró que se encuentra bajo estado de invasión y que por lo tanto tiene que adoptar ellos, el Estado, las competencias necesarias para poder acabar con esa crisis migratoria por la fuerza. Evidentemente lo están haciendo con el despliegue de la fuerza de la Guardia Nacional de distintos estados, sobre todo el suyo, y también sirve para evitar que Biden mande la Guardia Fronteriza, que es la que os he comentado, la patrulla fronteriza, que es la que os he comentado antes, que podía incurrir en un choque. Entonces aquí pues las posibilidades de Biden se diluyen. En cuanto a migración, tiene dos opciones: o permites que Texas se salga con la suya, en cuyo caso la imagen en año electoral es tremenda, de cómo se ha cedido ante un Estado que te ha declarado un reto constitucional, Sí. porque la Corte Suprema te ha dado la potestad para intervenir si consideras que no solo con la emergencia médica se está protegiendo bueno, la cuestión humanitaria, ¿no? Y evidentemente se han muerto hace poco otros 3 migrantes, 2 niños me parece que había, pero no estoy seguro. Es que evidentemente las concertinas, pues cuestión humanitaria, poca. Y ahí Biden tiene la opción de ignorarlo después de haber lanzado el reto, porque fueron los que primero retiraron las concertinas, y mientras cada día los republicanos, Greg Abbott, siguen y siguen anunciando, hoy mismo lo han vuelto a anunciar y ha pasado casi un mes, que van a reforzar con más concertinas la frontera. Y siguen todo el tiempo implementando más medidas. Entonces, esta opción para Joe Biden de no escalar por no tener un choque armado, que sería, pues imaginad, ¿no?, el calibre histórico que podría tener un pequeño choque por la frontera con Texas, o con otros estados que puedan mandar sus guardias nacionales, de los que veis en rojo, sería histórico, ¿no? Luego habrá que ver si los republicanos van en serio o es un órdago, ¿no? Porque igual luego llegan la patrulla fronteriza y ellos no quieren un choque armado. Vamos a ver qué pasa. La cuestión es que la otra opción de Biden es eso, es intervenir, porque te has propuesto defender esa medida en la frontera, pero si intervienes es lo que estoy comentando. Te estás jugando que 25 estados que han apoyado a Texas después de lanzar una rebelión prácticamente contra el veredicto constitucional y de lanzar una crisis constitucional, un estado de invasión y de implementar medidas que van contra tu ideario como gobierno federal, te estás jugando que ese gobierno y el tuyo choquen en año electoral. O sea, me parece que las dos opciones que tiene Biden son complicadas. Por ahora no han intervenido. Nos preguntan, Alex, si las organizaciones de los cárteles están consideradas como organizaciones terroristas en Estados Pues es Unidos. que Trump dio pasos en ese sentido,
pero yo no sé en qué quedó exactamente, porque sé que ahora se está proponiendo declararlo formalmente como tal, porque eso les daría capacidad para intervenir y atacar en el territorio mexicano. Entonces, sé que con Donald Trump se quiso avanzar en ese sentido, pero no sé cuánto se ha llegado a aprobar, no lo tengo claro, la verdad. Lo tendremos que hablar también con José cuando venga con nosotros un día, pero en principio, si lo están pidiendo los republicanos, yo entiendo que no hay suficiente base legal para hacerlo. Tienen todavía que desarrollarlo y por eso lo están pidiendo. Porque también hay distintos estadios de grupo terrorista. Recordad cómo de un día para otro los hutíes no eran considerados terroristas o han pasado a ser grupo terrorista, pero no grupo terrorista internacional especialmente designado, ¿no? Es como que hay diferentes estadios que te dan diferentes bases legales para actuar. No es tan fácil ni tan rápido como simplemente nombrarlo. ¿No? No, es lo que os hablamos siempre del terrorismo aquí. En Descifrando la Guerra siempre os decimos, es que el terrorismo no hay un listado de grupos terroristas, este sí, este no. Cuando hablamos de Hamas, cuando hablamos de Estado Islámico, de todo. No, depende de cada Estado considerar terrorista, porque lo interpretan a su interés político, evidentemente. Y entonces, en este caso, ahora mismo los narcos de México pues no serían terroristas, pero cuando lo declaren así, pasarían a serlo. Efectivamente. Bueno, vamos con alguna pregunta más. Antes, vamos a hacer una ronda... Bueno, sí, vamos a hacer una pequeña ronda de preguntas por aquí, porque había una en específico que no sé si la puedes responder rápidamente. Lo intento, que soy muy de enrollarme. Claro, mira, es que como nos están haciendo muchas preguntas con respecto a los cárteles, sería muy interesante si pudiera haber estado José. ¿Sabéis? José o Alex, que tenemos algún directo con ellos, con los compañeros, en los que hablan de estas cuestiones, porque son expertos en eso, y podéis de todas formas verlos en diferido. Yo creo que son muy importantes, ¿eh? Pero bueno, nos pregunta Carlos en ese hipotético escenario si hablaríamos de un ataque con boots on the ground o qué tipo de... Bueno, es que estamos jugando ya a los... Es que eso no lo podemos saber. Claro. Es decir, es más sencillo lanzar boots on the ground aquí que en Oriente Medio, pero ¿os dais cuenta de la escalada tan gigantesca que sería tener boots on the ground en México? O sea, me parece una locura ahora mismo. He de decir que nada de esto está sobre la mesa. Estos son declaraciones de algunos republicanos más duros que, como digo, quieren ahora mostrar más dureza que en el caso de Donald Trump en 2016 y que los demócratas, pero no hay nada sobre la mesa. Se está pidiendo desde algunos sectores eso, pero también piden desde esos sectores republicanos atacar Irán, quiero decir. Que hay que entender la campaña electoral en la que nos encontramos, claro. Y hay que entender que luego en el gobierno pues las cosas no son tan fáciles, porque meterse en una guerra con los cárteles es un pozo sin fondo, la verdad. Los que nos veis desde México lo sabréis. Yo me imagino que irá más por tema de bombardeos, que es lo que suelen realizar en otros casos. Efectivamente. Bueno, ahora sí, un pequeño recordatorio que no lo habíamos hecho hasta ahora. Dos, en realidad. Recordad que podéis darnos apoyo aquí en Twitch, que Descifrando la Guerra es un proyecto de análisis internacional totalmente independiente. Recordad que vamos a hablar ahora en un ratito de otro tema también. Vamos a verlo aquí con vosotros, con las más de 400 personas que estamos aquí, porque vamos a estar analizando las primarias presidenciales en el Partido Republicano, aunque también en el Partido Demócrata, sobre todo en el Republicano, con ese espectacular resultado de Donald Trump en Nevada. Pero bueno, que si queréis apoyar todo este contenido que hacemos aquí en Twitch todas las noches a las 9 de la noche, ya lo sabéis, y a veces en horario un poquito loco, lo podéis hacer suscribiéndoos aquí al canal de Twitch. Veis que estamos a 14 suscripciones del objetivo de hoy, de esos 670, así que si queréis suscribiros, recordad que con Prime es totalmente gratis. Esto significa que si tienes una suscripción a Amazon Prime, si ya pagas esa suscripción mensualmente, tienes derecho a darle una suscripción totalmente gratuita a cualquier canal de Twitch y puedes elegir el nuestro, que aunque sea gratis nos ayuda muchísimo, Le puedes dar al botón de suscribirse ahí a Prime y dentro de ahí vincular las cuentas. Y si no, también puedes, por cierto, seguirnos aquí en el canal de Twitch, que eso es totalmente gratuito en cualquiera de los casos, y marcar la campanita para que Twitch te notifique cada vez que estamos en directo, que como digo, a veces es en horarios un poco locos cuando pasa algo de urgencia. Muchas gracias, por cierto, ahora a Masquitron por esa suscripción que ya lleva con nosotros 3 meses aquí con Prime, que ya sabéis que es totalmente gratuito, así que muchísimas gracias. Y recordad que también nos podéis dar apoyo aquí, en este QR. Este QR os lleva directamente al apartado de suscripciones de la página web.
si lo escaneáis, y ahí vais a poder encontrar los distintos planes a través de los cuales podéis suscribiros a Descifrando la Guerra en nuestra página web, con los distintos beneficios que ofrecemos ahí en la página web, como los artículos exclusivos, la newsletter semanal, los seminarios que hacemos cada tanto tiempo. Bueno, hay varios planes que los vais a encontrar ahí, y por si estáis en el móvil y queréis entrar y no podéis escanearlo, lógicamente, os pasamos por aquí también el enlace a ese apartado por si queréis acceder. Así que nada, una suscripción ahí de domingo para cerrar la semana estaría fantástica. Gracias, por cierto, a Mick Yables por su suscripción con Prime, que nos ha hecho caso y nos da su primer mes aquí totalmente gratuito. Lo único, esto es importante, a los que suscribáis con Prime, recordad que las renovaciones son manuales, lamentablemente. Es decir, que cuando pase un mes tenéis que volver a darle a suscribirse aquí al canal de Twitch. Otra vez con Prime, sigue siendo gratuita, no es que pase a ser de pago, pero hay que hacerlo manualmente porque si no se pierde. Así que si te suscribiste hace un tiempo, unas semanas, unos meses, con Prime comprueba que sigues ahí suscrito, porque ha podido pasar el mes y has podido perder esa suscripción. La recuperas inmediatamente si quieres. Y por cierto, veis que hemos abierto ya por terminar ese objetivo de donaciones, que nos lo habíais recomendado alguna que otra persona, algún que otro suscriptor, algún que otro de la audiencia aquí en el chat. Bueno, es otra forma de apoyarnos. Si ya estáis suscritos o si queréis donar un poquito o lo que sea, pues vamos a tener pequeños objetivos a lo largo de los meses para ver si llegamos como un plus para apoyar el trabajo que hacemos aquí en Twitch, que como lo hacemos de forma totalmente independiente, pues necesitamos un poco vuestro apoyo económico para no depender ni de empresas, ni de entidades, ni de partidos, bueno, ni de nadie que nos pudiera condicionar. Así que lo veis ahí en 12, nos falta todavía bastante para llegar a ese objetivo de 100 mensual, pero bueno, poquito a poquito, si vais donando esos bits, que además podéis destacar preguntas y demás, pues nosotros lo agradeceremos enormemente. Así que nada, ahora sí, vamos a volver con las preguntas de aquí del chat. Enseguida vamos a ir con el tema de las primarias, ¿eh? Así que no os vayáis. Pasa que este tema ya lo teníamos en la recámara, pero iban surgiendo cosas y no podíamos tratarlo. Y hoy ya por fin hemos sacado ese hueco. Dice Misco, la oposición mexicana, ¿qué opina respecto a esta posición estadounidense un poco belicista de ciertos sectores políticos estadounidenses con respecto a México? Que eso prontito habrá que hacer un directo sobre las próximas elecciones en México, ¿eh? Así que estad atentos en ese sentido. Sí, eso sí. Por ahora yo no he visto a nadie en México que sea simpatizante con esto, ¿eh? O sea, ni siquiera en Estados Unidos hay consenso, ni siquiera en el Partido Republicano lo hay. Sí. O sea, que no os quedéis solo con eso de que eso va a ocurrir. No. Lo que pasa es que sí que hay gente proponiéndolo, pero es lo mismo que os hablamos siempre en Oriente Medio, ¿no? Que hay gente proponiendo atacar Irán directamente o poner boots on the ground en ciertos países. Pero eso no significa que lo vayan a hacer, ni siquiera cuando gobiernen los republicanos, ¿no? Esto ya se puede debatir, ¿no? Sobre cuando la administración Trump, sobre qué perfiles eran más proclives a romper una línea roja en América Latina y cuáles eran más proclives a romper una línea roja en Oriente Medio. Porque lo sabía en los dos casos, pero finalmente pues no se llegó ni a una guerra con Irán ni a una guerra con Venezuela. Así que bueno, lo de México por ahora tampoco. Efectivamente. Vale, vamos aquí. Bueno, nos pide Varo si podemos hacer un pequeño resumen de lo de Texas. Como ha ido entrando gente, no sé si quieres hacer un resumen. Sí, claro, y además así añadimos un poquito, porque, bueno, veis en el mapa, en color negro, Texas, frontera sur de Estados Unidos con México, por el control migratorio durante todos estos años en general, ¿no? Porque con Donald Trump ya se habían endurecido mucho los controles y las políticas, pues con Joe Biden ha sido el estado gobernado por republicanos el que ha intentado llevar la voz cantante y esa dureza frente a la migración. Durante estos últimos meses pues han incluso instalado unas concertinas que evidentemente pues son lesivas a nivel humanitario, pero el gobierno federal a través de la patrulla fronteriza las retiró. Desde entonces, esa intervención federal ha causado pues bastante malestar en el gobierno estatal de Texas y ellos han ido a varias instancias judiciales que les han permitido o les han dado la razón con que pueden entrar con su Guardia Nacional y las han reinstalado, ¿no? Esa Guardia Nacional básicamente ha sido porque se ha dicho que solo por emergencia médica pueden intervenir los federales. Pero después los federales lo han llevado a la Corte Suprema y la Corte Suprema ha dicho que solo con la interpretación de la emergencia médica pues que no es suficiente para garantizar la cuestión humanitaria y que por lo tanto se podría intervenir
para hacerlo más claro, ¿no? En ese sentido, durante el mes de enero hemos tenido esa intervención que decía de la Guardia Nacional. El día 12 de enero creo que fue, murieron varios migrantes, nada más intervenir la Guardia en el paso de Eagle Pass, ¿no? En el sur de Texas y justo en la zona del Río Grande, ¿vale? Entonces, desde aquel momento se esperaba una reacción de los federales, de Joe Biden y de la patrulla fronteriza sobre si van a aplicar este veredicto de la Corte Suprema y van a intervenir en la frontera para retirar de nuevo esas concertinas. Pero anticipándose a esa posibilidad, en cuanto salió el veredicto, la resolución, ¿no?, de la Corte Suprema, el gobernador de Texas, Greg Abbott, se lanzó a declarar un reto al Estado. Prácticamente hablo de reto porque las palabras que utilizaron se han comparado en varias ocasiones con las de la Guerra de Secesión de Estados Unidos, y hablaba de eso, de una ruptura del compromiso de la Unión del presidente con los estados y con las competencias y los deberes para hacer cumplir la protección del Estado en migración y defender, ¿no?, su soberanía. Esto ha llevado a que Texas declare la invasión y declare que tiene la obligación de proteger su propia frontera con México. Entonces la Guardia Nacional ha recibido el apoyo de 24 estados, digo 25 porque es con Texas, que son todos los estados republicanos que veis en color rojo, salvo Vermont. Es un caso diferente, ¿no? Vermont es un estado que siempre está más en liza, mientras que otros como Kansas o Kentucky, que os hemos comentado, están controlados por demócratas. Recordemos que en las últimas midterm también pudo haber algún cambio. También Arizona, por ejemplo, uno de los estados clave, había pasado de estar enviando migrantes a otros estados y ahora es un estado demócrata, pero desde Texas se está haciendo mucho énfasis en que ellos son actualmente la gran oposición a Joe Biden a nivel migratorio, y esto tiene que sentar un precedente y un ejemplo en estados, en electorados que puedan ser muy sensibles a esta materia, como Arizona. No creo que en Nuevo México veamos ese gesto, pero es verdad que ya se está señalando muy claramente, creo que ha sido hoy mismo la última vez, que han dicho que California y Arizona están transigiendo con esta invasión de la que habla Texas. Y el ejemplo de Texas ha sido recibido no solo por los otros 24 estados y por algunos de ellos, como Ron DeSantis desde Florida, que han mandado efectivos y unidades de la Guardia Nacional. No sé cuántos han mandado, pero me ha parecido ver ahora Indiana, me ha parecido ver Oklahoma, me ha parecido ver varios. Bueno, pues que no solo eso, sino que Donald Trump, cuando gobierne, en lugar de confrontar a Texas y llevarla a los tribunales, que lo que va a hacer es colaborar con ella y realizar la campaña de deportación más grande de la historia de Estados Unidos. Así que está clarísimamente instrumentalizado en campaña electoral. Hay una crisis constitucional por ver quién de los por ver quién de los dos tiene la razón, ¿no?, sobre el control de este paso fronterizo y quién tiene la capacidad de imponer las competencias en migración. Pero todavía no ha habido ningún choque que pueda llevar a una escalada. La verdad es que yo no tengo muy claro que a ninguno de los dos le convenga, pero a ver quién recula, ¿no? Bueno, vamos a ver alguna de las preguntas que tenemos por aquí. Dice Baroa Limón, ¿la Guardia Nacional depende de los estados? Pensaba que era competencia federal. No, aquí tenemos que cada estado tiene su guardia y lo que ha mandado la cuestión, no conozco todas las instituciones, esto es muy complejo, pero la que ha mandado el Estado federal, el gobierno federal de Biden, es la patrulla fronteriza, que es otro grupo, y que este ha intervenido solo bajo ese supuesto, ¿no?, que habíamos dicho a nivel judicial, pero las guardias nacionales que están enviando son de los estados. Bueno, nos pregunta X1 que cómo casa esto con la polarización política en Estados Unidos, que es evidente, que se observa desde hace ya bastantes años, probablemente desde antes de la llegada de Trump a la Casa Blanca, y que evidentemente tanto con el asalto al Capitolio en 2021 como con esta campaña se va a ver claramente. Y en parte tiene que ver, ¿no, Ale? Porque el hecho de que haya habido una especie de cierre de filas del Partido Republicano, de los gobernadores de distintos estados por parte del Partido Republicano, práctica totalidad de ellos, ¿no? Creo que salvo uno me parece que era, hayan aprobado a Texas, claro, es un cierre de filas, ¿no?, en torno a... Sí, porque al principio no estaba claro. Al principio hubo como 2 o 3 días en los que estuvimos viendo, vamos, me tuve que buscar a todos los gobernadores uno por uno porque yo ya no sabía quién había apoyado y quién no.
Y lo tenéis todo en el artículo. Recuerdo que lo ha comentado antes Edu, que estaba fijado, pero yo quiero recordar a los nuevos que lo hemos dejado gratis, que está abierto para todo el mundo, aunque estos días ha estado en exclusivo para los suscriptores. Entonces, como todo el apoyo que nos dais, pues lo hemos dejado abierto y explicaba detalle por detalle, ¿no?, quiénes habían ido sumándose. Y al principio no estaba claro que fuera a ser tan masivo. Los que corrieron a capitalizar esto fueron estados muy conservadores como Utah o como Oklahoma, por distintos motivos, Florida por ese componente político que tiene Ron DeSantis ahora mismo, que es absolutamente crítico, y también, bueno, Dakota del Sur y Virginia y Georgia. Bueno, Georgia importantísimo también para las presidenciales. Entonces, todo lo que ocurra en estos estados es importante, muy importante. Puede parecer que es una cuestión separada de la carrera presidencial, pero no lo es. Porque ahora vamos a hablar un poco de la primaria. En las primarias, Texas es muy importante, pero hay que tener en cuenta que lo que ocurra en Georgia o en Arizona tiene todo tipo de ecos para las presidenciales. Por eso también Kansas y Kentucky, que os decía, que son estados que están más en liza y que no están en color rojo, están con gobernadores demócratas, se ha intentado causar algo de división interna con algún sector judicial, con algún sector político de oposición fuerte, y que estos puedan presionar a sus gobiernos. Evidentemente, los gobiernos demócratas de ahí tendrían que estar en rebelión con el mando demócrata para lanzar un reto así. Pero al principio estos 6-7 estados que os comentábamos se han ido ampliando, había presión desde abajo y desde arriba. Yo creo que también habrá habido, porque como Donald Trump hizo una buena purga cuando las midterm y cuando los impeachment y distintas cuestiones que han ido ocurriendo en Estados Unidos, yo creo que la gente ahora es bastante trumpista entre el establishment, más de lo que lo era en 2016, evidentemente. Y al final se sumaron todos menos Vermont. Entonces, cuando acabaron de dar todos el apoyo, salió un comunicado conjunto de los 25. Y eso ya fue la otra fase, ¿no? Ya no era distintos apoyos separados, sino ya un apoyo conjunto. Y el siguiente paso ya no era dar apoyo. Algunos era más suave o más por cumplir, ¿no? En plan, estábamos con Greg Abbott y poco más. Hay que defender Texas, pero claro, los que hablaban de defender Texas de verdad implicaban mandar no tropas, ¿no? Pero bueno, mandar sus guardias a la frontera, y eso era defender literalmente, ¿no? Físicamente la frontera. Y eso lo están haciendo algunos. Entonces hay distintos estadios de apoyo. Bueno, quería agradecerle ahora a Pillayo por esa suscripción con Prime, que nos deja ya muy cerquita del objetivo del día de hoy. Ya sabéis que estamos analizando bastantes o varias cuestiones de la política estadounidense. Primero, la crisis entre el estado de Texas y el gobierno federal, que se desató por esa polémica, por esa cuestión de la cuestión de la frontera sur con México, que casa además con la retórica de la campaña. Y después vamos a estar hablando evidentemente de esa misma campaña que hay ahora mismo en Estados Unidos, la campaña presidencial, la campaña prepresidencial, con esas primarias, sobre todo en el Partido Republicano, que vamos a estar viendo, que vamos a analizar en un momentito, con ese resultado que tuvimos en Nevada. Así que nada, gracias a Pillayo por esa suscripción con Prime, totalmente gratuita. Ya estamos cerquita del objetivo de hoy, y recordad que tenemos recién abierto, recién estrenado ese objetivo de donaciones al que podéis acceder, pues si donáis un poquito aquí al canal y apoyáis económicamente nuestra independencia informativa y periodística. Nos pregunta Misco si ha habido respuesta por parte del gobierno federal, o que si sigue la situación en una especie de statu quo. ¿Perdón? Si ha habido, que cuál ha sido la respuesta del gobierno federal por ahora. Si podemos hacer un resumen de eso. Sí, no, han intentado mostrar que van a defender pues la cuestión humanitaria y que van a apoyar pues que la patrulla fronteriza realmente puede retirarla, y sobre todo lo que hace es llamar eso a que se cumpla con las condiciones planteadas después del veredicto de la Corte Suprema. Pero lo que nos interesa aquí es si se va a imponer o no se va a imponer, que es lo que hablábamos. Una cosa es la retórica y otra cosa es imponerlo. Por ahora no se está entrando por la fuerza, yo creo, por un motivo, y es que han intentado usar esta crisis los republicanos para mejorar su mano negociadora en el caso de la ayuda a la frontera. Si los demócratas, que les surge, bueno, como no está escrito, sacar adelante el apoyo para el paquete de ayuda a Ucrania, que os hemos explicado aquí varias veces las cifras, ¿no?, de más de 100.000 millones que se querían enviar a distintos puntos,
Concretamente, se ha llegado a tirar el apoyo a Ucrania y el apoyo a Israel por separado, que intentaban sacar cada uno, los demócratas el de Ucrania, los republicanos el de Israel. Finalmente se ven obligados a negociar, sacarlo todo conjuntamente con una partida que vaya a reforzar la frontera. Entonces, antes que escalar la frontera, intentarán negociar un apoyo para la frontera a cambio de que los republicanos les desbloqueen lo de Ucrania. Por eso yo creo que se están esperando. Pero lo que no es sostenible es que se acabe el periodo presidencial de Biden, bueno, ellos verán, también te digo, ¿no? Y que no hayan sacado ni el paquete de Ucrania, ni tampoco hayan recuperado la posición que querían imponer en Texas. Se supone que estás intentando negociar. De hecho, se les ha ofrecido distintas partidas a los republicanos, ¿no? Que no les han convencido nada sobre la cuestión migratoria, creen que no era suficientemente dura y se han rechazado desde algunos sectores interesantes. Claro, es complicado porque ahora mismo están los republicanos muy divididos. No tanto como antes del periodo en el que Trump todavía no era mayoritario dentro del partido, sino más a nivel de que no dan los números un cierre de filas estricto para sacar las cosas adelante. Entonces, he intentado hacer un impeachment a algunas personas muy concretas de la administración Biden y no ha habido números entre los republicanos para imponerlo. Hay que recordar que los republicanos ahora controlan la Cámara de Representantes y en la Cámara de Representantes se ha tumbado al Speaker, al que es el portavoz, ¿no? El líder de la Cámara de Representantes desde dentro del Partido Republicano porque no servía a los intereses del trumpismo, porque el anterior líder de la Cámara de Representantes estaba planteando sacar adelante el apoyo o traer a votación el apoyo a Ucrania, sin tener en cuenta estas otras consideraciones. También lo explico en el artículo que digo que os hemos dejado en abierto. Entonces, aquí el nuevo líder de la Cámara, Mike Johnson, está siendo mucho más duro con los demócratas y con la política que se está imponiendo en Texas. Bueno, si no me confundo también, en el caso del Senado, que está bajo control de los demócratas, más ajustado, pero bueno, el líder republicano no ha dicho explícitamente, me parece, que esté a favor, bueno, que esté como posicionado en esta crisis de Texas, pero sí que, como tiene que negociar estas cuestiones del paquete de ayuda, veía más difícil sacar adelante ahora el paquete de ayudas que lo que era antes de la crisis de Texas. Y esto va a tener un reflejo inmediato en la campaña electoral porque la ayuda a Israel y a Ucrania es importantísima para los dos partidos. De hecho, mismo ahora creo que es de última hora, decían que el Senado acaba de invocar una cláusula con éxito del acuerdo de que ya son 95.000 millones de dólares solo entre lo que se quiere mandar a Ucrania, a Israel y a Taiwán, que os hemos explicado unas cuantas veces, y se ha votado por 67 votos a favor y 27 en contra, es decir, los republicanos finalmente han dado algo de apoyo a que se dé un avance en el proyecto de ayuda, ¿no? Digo, de Ucrania, Taiwán e Israel, para que se pueda proceder hacia la votación final. Es decir, se están dando pasos negociados, se está intentando sacar una partida mayor y unas condiciones mejores para los republicanos en migración y para otros intereses suyos como Taiwán e Israel a cambio de sacar adelante lo de Ucrania. Entonces, en el Senado, que tienen minoría, están negociando todo el rato. No siempre tienen cierre de filas, como digo. Y la Cámara de Representantes, que sí que la controlan más, pero como hay división interna, no es funcional siempre, pues han sido más duros que lo que yo he visto por ahora. Pero bueno, ahí lo dejo. Vale, vamos a ir con alguna última pregunta antes de pasar al siguiente bloque, Ale, si te parece. Sí, claro. Nos dice Barba Limón, dice, creo que no van a aprobar la ayuda a Ucrania. Lleva mucho tiempo parado y los trampistas son aislacionistas, nos comenta. Esto de la ayuda a Ucrania además es un tema importante en la campaña, ¿no? Sí, claro, pero es lo que decía, no la están sacando adelante, igual que tampoco se está lanzando a un choque armado en Texas, pero se está negociando a cambio. Es decir, a los republicanos, si quieren tener ciertas competencias o ciertas partidas presupuestarias, van a tener que negociar con los demócratas otras. O sea, por ahora el escenario este que se dice de guerra civil no le interesa a nadie de los que están en el establishment de los partidos, vaya. Entonces, lo que les interesa es lanzar un reto
mostrar la dureza de cara a su electorado, mostrar que se preocupan por los intereses de los sectores poblacionales de interés electoral en cada estado clave y mostrar que son capaces de imponerlo o mejorar su mano negociadora en las cámaras, lo que explicaba de la Cámara de Representantes y el Senado. En el Senado acaban de dar este paso, ¿no? Vamos a ver cómo evoluciona. Entonces yo creo que lo de Ucrania, pues a ver, le interesa a los demócratas más sacarlo porque están en el gobierno y porque ya hemos visto que los republicanos pues tienen otras prioridades, pero tampoco digamos que los republicanos va a ser un no certero, ¿no? Todavía pueden ofrecerse cosas a cambio. La cuestión es si Biden está dispuesto a ofrecer ciertas cuestiones que también le pueden perjudicar en campaña. Sobre todo pienso en Arizona, la verdad, más que California o Nuevo México, pero bueno. Vale, vamos con alguna última preguntita. Dice Scaleus, ¿cómo defienden los republicanos enviar ayuda a Israel mientras se la quieren rebajar o quitar a Ucrania? ¿Cuál es un poco el argumento? Sí, bueno, el gobierno israelí, bueno, a ver, ha habido apoyo desde los dos partidos, evidentemente. Y además, tradicionalmente ha sido bastante férreo desde los dos partidos, a Israel digo. Pero el Partido Republicano ha estado más en sintonía con el gobierno de Israel, sobre todo con el gobierno de Netanyahu. Porque Netanyahu, con esas crisis políticas que hemos explicado muchas veces, ha tenido ese gabinete que llamamos el más derechista de su historia. Bueno, pues esos sectores radicales de los colonos, de ampliar el control sobre Cisjordania, de romper con los acuerdos de Oslo, del revisionismo sionista, todo esto lo hemos explicado siempre con sectores mucho más vinculados a los republicanos trumpistas. Basta ver que con Donald Trump se dieron pasos que rompieron parte del statu quo. Con lo cual la relación entre el actual gobierno de Netanyahu y el Partido Republicano es mayor. De hecho, el Partido Demócrata ha tenido problemas con el gobierno de Netanyahu. No diré que sean pues, suficientemente graves como para que paren de apoyarles, pero sí como para que se preocupen por, bueno, Israel tiene que cumplir con el derecho humanitario internacional, pero lo dicen, ¿no? Luego se está viendo que no imponen nada, pero consiguen presionar para que se retrase la invasión de Gaza, para que se retrase una invasión de Líbano, para que se haga de manera escalonada, para que no se llegue a romper del todo la relación con países árabes. O sea, Estados Unidos con Joe Biden está haciendo unos equilibrios tan complicados en Oriente Medio que es muy posible que le salgan mal, pero esa prioridad que tendrían los republicanos de, pues si hay que desatar la guerra regional, intervenir, mantener tropas o atacar a Irán, se hace. Es que esas cosas se escuchan en el Partido Republicano y eso encaja mucho más con el gobierno de Netanyahu que lo que está haciendo Biden, que es intentar tirar de la cuerda para que no les arrastren a Oriente Medio otra vez. Y bueno, pues eso es un poco la diferencia que vemos de enfoque entre los dos. Pero desde luego para Joe Biden, que es una persona que además ha tenido una carrera muy experimentada en temas europeos, y los demócratas que están bastante obsesionados con la cuestión de Europa, porque tienen una confianza en la OTAN como institución más fuerte que la que tiene Trump. Trump no tiene esa confianza en la OTAN y por lo tanto su prioridad es Rusia para los demócratas en algunos casos. Con el objetivo chino en ambos casos, ¿no? Pero los demócratas se van a preocupar más por una guerra como la de Ucrania, que además han ayudado a Ucrania desde distintos estadios, desde el Maidán, desde la guerra del Donbass, desde los acuerdos posteriores, y también han estado involucrados en la crisis de 2021 antes del estallido de 2022. Así que, evidentemente, cada uno tiene sus prioridades. Vale, tenemos por aquí alguna otra antes de pasar. Y creo que la filosofía geopolítica de Trump dice que sigue un enfoque más comercial. Bueno, esto tiene que ver un poco, ¿no? La guerra comercial, por ejemplo, con China va un poco en ese sentido, ¿no? O sea, dentro del Pivot to Asia que hemos comentado aquí tantas veces, sí que es cierto que Trump puede haberle dado un peso mayor a eso, pero bueno, es un poco más complejo. Dice, sí. Por cierto, Dab, antes de pasar al otro bloque, ¿es verdad que Estados Unidos va a dar $200 millones a Kenia para que envíe policías a Haití? No sé si tenemos actualización de ese tema. Pues mira, yo lo que he estado mirando es más tema político interno de Kenia,
pero yo no he visto lo del dinero, o sea que puede ser, no lo descarto, no he estado mirando a lo de Estados Unidos. Sé que Estados Unidos estaba dando apoyo y lo prioritario era que, bueno, pues Kenia liderase esto, que no apareciera otra intervención estadounidense en Haití, que ya van unas cuantas. Pero Kenia estaba teniendo problemas internos porque la justicia lo ha declarado ilegal, que no se puede mandar esa fuerza. Y el gobierno creo que se lo va a saltar. Así que bueno, están un poco internamente viendo qué pasa. Vale. Bueno, pues no sé, Ale, si te parece que vayamos